Distinguidos participantes, vamos a continuar desarrollando nuestro módulo número 8. Nos corresponde estudiar el módulo 8-2, en el cual vamos a seguir tratando el tema de los asientos contables relativos a los ajustes para luego hacer nuestros estados financieros. El objetivo primordial de este módulo es que los participantes manejen de manera correcta los asientos de ajustes contables para luego llevarlo a una balanza de comprobación ajustada y determinar unos resultados lo más cercano a la realidad posible. Por lo tanto, vamos a compartir un archivo para iniciar esta parte concerniente a los asientos de ajustes. Bien, los asientos de ajustes vamos a conceptualizar. Son términos utilizados en contabilidad, ya hemos visto esta parte. Términos utilizados en contabilidad y auditoría con la finalidad de presentar los valores reales correspondientes a las cuentas en una fecha determinada. Esto los vamos a realizar mediante asientos de diario normales que se registran para hacer una adecuada confrontación con los ingresos y con nuestros gastos. Vamos a reiterar que ajustar significa llevar una cuenta o una partida a su valor real. Todas estas informaciones vamos a llevarla a nuestros estados financieros y estos van a ser utilizados por los usuarios que les interesen estos resultados. Ya nosotros conocemos quiénes son nuestros usuarios. Es el Estado, son los propietarios del negocio, son los empleados y pueden ser también nuestros proveedores en particular. De tal manera que los procedimientos en contabilidad para registrar esos asientos de ajuste deben estar contenidos dentro de las normas internacionales de contabilidad. Le va a permitir esto al contador hacer unos asientos de ajustes acorde a lo que establecen nuestras normas y lo que sean necesarios para ajustar las cuentas y justificar dichos valores. Por lo tanto, las cuentas en contabilidad siempre tendrán que ser ajustadas al final de cada periodo contable. Entre las que podemos señalar están los inventarios, están todas aquellas partidas que se van a convertir en gastos en un momento determinado. También podemos ajustar aquellos ingresos que previamente hemos cobrado, pero que no hemos realizado el servicio, no hemos hecho la contraprestación del servicio y o la entrega del bien. Entonces, repetimos que estos asientos de ajuste lo vamos a hacer en el periodo contable. Ahora bien, vamos a recordar qué es un periodo contable. Periodo contable, lapso de tiempo, que pueden ser igual y o consecutivo, en los cuales vamos a dividir la vida útil o la vida indeterminada de un negocio, de una empresa. Recordemos que uno de los principios de contabilidad generalmente aceptado
es el principio de negocio en marcha. Esto significa que cuando un determinado inversionista, dueño de negocio, una persona física, decide invertir para explotar una actividad económica determinada, lo hace con el objetivo de que este negocio dure indefinidamente. Por lo tanto, esa vida indefinida de este negocio tenemos que dividirla en periodos o lapsos de tiempo para medir los resultados de cada uno de esos lapsos de tiempo. Entonces, estos periodos, estos lapsos de tiempo pueden ser en la medida que el usuario determine la utilidad de los mismos. Por lo general, estos lapsos de tiempo lo dividimos en un periodo de un año. Podemos, por lo tanto, hacer estos cortes o estos lapsos de tiempo para ciertos meses del año. Puede ser para diciembre, puede ser para el mes de marzo, puede ser para el mes de abril, puede ser para el mes de septiembre, puede ser para el mes de junio. Todo va a depender de la decisión de la empresa. Ahora bien, también en determinadas circunstancias, también un propietario, un dueño de negocio puede solicitar que se le confeccione unos estados de resultado en un momento determinado, porque lo necesita para un objetivo determinado. Bien, entonces, en ese momento en que nosotros vamos a realizar esa información a través de los estados financieros, nosotros debemos hacer los ajustes contables. Bien, por otra parte, no debemos confundir el término de periodo contable con ciclo operativo de la empresa. Vamos a recordar que cuando se inicia la inversión para explotar una actividad, el propietario del negocio, los inversionistas, invierten capital, ya sea en efectivo, ya sea en bienes. Bien, pero esta actividad tiene un ciclo operativo promedio en el cual vamos a iniciarlo con una erogación del efectivo, ya sea en bienes, ya sea en efectivo en sí. Ese efectivo se va a convertir en un momento determinado en unos ingresos que serán en unos documentos por cobrar y en unas cuentas por cobrar. Por lo tanto, ese promedio operativo de la inversión y la recuperación o el retorno de esa inversión se va a originar en efectivo, en una cuenta por cobrar y en un documento por cobrar. Por lo tanto, para que ese retorno se pueda medir de manera efectiva y cercano a la realidad, pues debemos hacer esos cortes y esos ajustes contables. Bien, por otra parte, les decía que las cuentas que por lo general ajustamos son los inventarios. Los inventarios, ajustamos estas cuentas, son partidas que provienen básicamente de la utilización del método y periodo en que vamos a utilizar esos bienes, esos inventarios. Del deterioro o la pérdida de las mercancías, vamos a obtener un resultado positivo o negativo. Vamos a recordar que esta parte del ajuste de los inventarios, nosotros lo hicimos en nuestra práctica pasada, llevando
esta contrapartida al costo de la mercancía vendida. Bien, descargábamos los inventarios que ya estaban contemplados en nuestra balanza de comprobación y lo llevamos a su valor real. Pero también en otras circunstancias debemos ajustar la cuenta de los inventarios. Vamos a recordar que en nuestras prácticas utilizamos el método de evaluación de los inventarios, el método permanente. En el método permanente, recordemos que tenemos una plantilla en Excel y que solo tomamos las existencias y los costos y precios de venta de esa plantilla. Sin embargo, recomendábamos en ese momento que para saber la realidad de ese rubro, de ese bien, debemos hacer al final del periodo contable un inventario físico, pues en ese momento puede o no existir la probabilidad de que el valor que nosotros tenemos registrado en nuestros libros y en nuestro sistema de inventario permanente no sea la realidad existente en los inventarios, en el momento de hacer nuestro conteo físico. De ahí la importancia de que nosotros debemos hacer, independientemente del sistema de inventario que implementemos, un conteo físico. Pues en ese momento, cuando existe una discrepancia entre los valores físicos de los inventarios y los valores económicos existentes en nuestros libros, debemos hacer ese ajuste en nuestra balanza de comprobación para llevarlo al valor real que tienen los inventarios. Por lo tanto, no solo debemos llevar estos asientos de ajuste en el momento que vamos a registrar el costo de la mercancía vendida. También existe la probabilidad de que algunos de esos inventarios, algunos de esos bienes, hayan sufrido merma, hayan sufrido deterioro por otras circunstancias. Por lo tanto, debemos descartar esos inventarios, esos bienes que están en nuestros inventarios de nuestros libros. Y lo debemos hacer realizando nuestros ajustes en contabilidad. Otra cuenta que nosotros debemos ajustar son las cuentas de los gastos pagados por adelantado. ¿Cuáles son esos gastos pagados adelantados? Todos aquellos que pagamos por un tiempo X, podemos decir 3, 4, 5 años. Todo va a depender de la inversión y el tipo de activo diferido que hayamos comprado y o la erogación que se haya realizado. Por lo tanto, estos gastos pagados por adelantado pueden ser de manera específica las pólizas de seguro. Las pólizas de seguro pueden ser un tipo de gastos pagados por adelantado. También pueden ser gastos de arrendamientos pagados por adelantado, alquileres pagados por adelantado. ¿Qué tiene de particular este tipo de transacciones de registro? Que en un momento determinado nosotros vamos a tomar esas erogaciones que hemos hecho para esos activos y vamos a registrarlo y a cargarlo en el periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, los gastos pagados por adelantado en un momento determinado lo vamos a convertir en gastos del periodo cuando estos se hayan consumido. Otra parte que nosotros tenemos que registrar en nuestros asientos de ajuste son los que tienen que ver con la depreciación de nuestros activos. Vamos a recordar que las inversiones
los propietarios y los inversionistas lo pueden hacer en efectivo, pero en gran medida lo hacen en activos. Por lo tanto, esos activos los adquieren para que la empresa le dé uso por un periodo determinado, periodo que llamamos vida útil de ese activo fijo. Por lo tanto, ese activo fijo vamos a subdividir ese uso en periodo determinado, que es lo que vamos a llamar depreciación. Y a la vez esa depreciación la vamos a convertir en un gasto del periodo. Bien. También otra parte que tenemos que tener en cuenta es lo relativo a otra partida que debemos ajustar en un momento determinado, que va a depender de las políticas implementadas por la empresa y tiene que ver con aquellas cuentas por cobrar. En el momento en que la compañía, la empresa, haya agotado todos las probabilidades de cobrar una cuenta, pues ya debe llevarla a una cuenta incobrable, que ya se han agotado todas las probabilidades. Y ese valor de las cuentas incobrables, pues también la podemos llevar a un gasto. Por lo tanto, en ese momento determinado, cuando ya se haya llegado a la conclusión de que esa cuenta es incobrable, pues la llevamos a ajustarla para esa cuenta por cobrar, llevarla a un valor específico y descargamos esa cuenta por cobrar. Bien, entonces, cuando ajustamos una cuenta, significa que la vamos a llevar a una partida con un valor real y o por lo menos que tienda a ese valor real. Todas esas informaciones vamos a tenerlas contenidas en los estados financieros que nos van a llevar a tomar una decisión como propietario y o como accionista. Por lo tanto, nosotros como contadores, esas informaciones de estos registros debemos hacerla y estar contemplado dentro de los procedimientos de contabilidad y las normas de contabilidad generalmente aceptado. Van a permitir que el contador pueda hacer los ajustes que considere necesario siempre y cuando pueda justificar esta parte. Nuestras cuentas, nuestros asientos de ajustes, vamos a realizarlo atendiendo a normas internacionales de información financiera. Estas normas de información financiera, en lo relativo a nuestros ajustes contables, será la norma de contabilidad número 13. Esta norma de contabilidad número 13 tiene un valor razonable. Por lo tanto, este valor razonable tiene que ver con la razonabilidad en la que se determina el valor real de cada activo. También vamos a establecer mediante esta norma un marco de medición razonable para esa norma. Y va a necesitar un requerimiento para revelar las informaciones y las mediciones correctas en términos razonables. Por otro lado, la norma de información número 13 relativa a los ajustes tiene que ver con el valor razonable de la medición basada en el mercado, que nos va a especificar
nos va a especificar cómo hemos medido esos activos y o esos pasivos. Pueden estar disponibles estas transacciones y pueden estar observadas mediante una toma de decisión correcta y una información correcta, siempre que podamos demostrar con documento esta información. El objetivo de la medición del valor razonable en ambos casos debe ser el mismo, y este es estimar el precio del lugar de una transacción. ¿Cuál es el registro de ese asiento? ¿Cuál es la transacción que nosotros tenemos que realizar? Pues debe estar ajustada de manera razonable, tanto en lo que tiene que ver con el activo como el pasivo transferible, en una fecha determinada y en condiciones determinadas. Por lo tanto, cuando un precio para un activo o un pasivo idéntico no es observable, la entidad mediante el valor razonable puede utilizar técnicas apropiadas para determinar esa medición. Por otro lado, tenemos que ver otra norma que es importante en lo concerniente a la presentación de los estados financieros. Esta norma de contabilidad número 1 va a definirnos cómo debemos presentar cada una de nuestras partidas en contabilidad. Por otro lado, la norma de contabilidad internacional número 19 también es importante en esta parte porque incluye modificaciones en lo relativo a estas normas ya mencionadas, en lo relativo a los beneficios en que se van a ver involucrados los empleados. En la medida que nosotros hagamos una medición inadecuada de los activos y de los pasivos, los resultados serán negativos o positivos para los empleados. Por lo tanto, tenemos que hacer una buena medición correcta y acercada a la realidad de los ajustes para que estos pasivos que determinemos en un momento determinado, cuando el trabajador requiera sus servicios o sus prestaciones, ¿verdad? En un momento futuro, pues los que reciba sean apegados a la realidad. Y cuando realicemos un gasto originado por el desgaste o por el uso de un activo determinado, también el consumo económico precedente sea el ajustable. Pues como podemos advertir, estas son formas que de manera rutinaria podemos determinar los ajustes contables. También podemos determinarlo mediante técnicas que maximicen el resultado apropiado y las utilidades o no del negocio determinado. Por lo tanto, vamos a realizar algunos ejercicios para recomendar y actualizar las determinaciones de cada uno de estos rubros. Esto lo haremos en una próxima intervención porque debemos recordar que el tiempo en esta videoconferencia es medido, por lo tanto vamos a realizar otra videoconferencia para de nuevo
determinar y realizar nuestros ajustes, nuestros asientos de ajuste y determinar una balanza de comprobación ajustada para proceder a estructurar y a determinar los resultados de una empresa en un periodo determinado y determinar de igual manera el ciclo operativo y el valor de retorno que ha tenido ese negocio, esa empresa. Gracias por su atención.